Arquidiócesis de la Verapaz presenta El Pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Estimados amigos, una vez más tenemos el gusto de entrar en sus hogares a través de este programa, con el mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Saludos cordiales amigos, amigas, en este nuevo domingo del tiempo ordinario en el que seguimos de cerca las narraciones del Evangelio de San Marcos principalmente. Y lo primero que quiero decir hoy es que hay un contraste entre el de domingo pasado y algunas narraciones de hace unos días, un poquito atrás entonces en el Evangelio de Marcos, y lo que encontramos hoy en el capítulo 6 en Nazaret. Y el contraste está en que en las primeras narraciones se muestra el éxito que Jesús tuvo en algunos contactos. Hace 8 días reflexionábamos sobre la curación de la mujer que sufría hemorragias, y también de la resucitación o revivificación de una niña, la hija del jefe de la sinagoga. También nos ha hablado San Marcos del éxito que Jesús ha tenido en sus correrías por Galilea, y hemos de recordar también que un poquito antes, al inicio de su ministerio, Jesús había también transformado el agua en vino en aquel famoso episodio de las bodas de Caná. De manera que los capítulos anteriores al 6 nos están hablando de un cierto éxito, o más que un cierto éxito, de una fama que se difundía por el área de Galilea, principalmente debido al inicio bastante exitoso del ministerio de Jesús. Y ahora, en el texto de este domingo, nos situamos en un contexto geográfico diferente. Estamos en Nazaret. Ya no estamos en la orilla del mar de Galilea, en Caná, en otros pueblitos de la llanura. Estamos ahora en la montaña, en esta pequeña aldea Nazaret, en donde Jesús se había criado, en donde había crecido, en donde estaba seguramente pues la mayor parte de su familia. Las familias no eran como hoy una casa con el papá, la mamá, los hijos básicamente, sino que era una familia bastante extendida. Cada casa albergaba alrededor de un patio central, más o menos era la idea, diferentes habitaciones, diferentes espacios, y habían espacios comunes. Las familias eran una familia amplia en el contexto aquel, de manera que había una solidaridad también entre ellos, una cercanía, un conocimiento bastante grande de cada persona en aquel contexto. Y cuando Jesús llega de regreso a Nazaret, lo primero que uno puede constatar es que sus paisanos le ven a él sobre todo como el hijo de María y el hijo de José, el carpintero. Fíjense ustedes que hay dentro de esa denominación un gran valor y también una visión, digamos, un poco corta de lo que Jesús es. Es interesante en primer lugar notar que cuando Jesús llega a Nazaret, lo primero que hacen sus paisanos y sus parientes es reconocerlo como uno de ellos, e incluso uno de tantos, aunque de hecho se habrían admirado de que algo especial era este Jesús, que había llegado casi a los 30 años sin casarse, cosa que era
poco común en aquel momento y que tenía pues intuiciones especiales y que era una personalidad pues fuera de lo común. Eso lo habrían notado, pero durante los 30 años de su vida pública, su vida privada, digamos, vida oculta se le llama también en las narraciones, Jesús se habría manifestado simplemente como un miembro más de la familia, que seguramente pues trabajaba junto a su padre. Para nosotros está entendido que era su padre adoptivo, José, que era un carpintero, o un poquito más ampliamente era un maestro de obras, porque no eran solamente los que trabajaban en la carpintería y con la madera, trabajaban con una serie de materiales de construcción y hacían incluso reparaciones y pequeñas construcciones. Es lo que hoy le podríamos llamar tal vez un maestro de obras, que trabaja con algunos otros albañiles, carpinteros, herreros, para hacer los trabajos pequeños de las construcciones en las aldeas, en los pueblitos. Y Jesús habría trabajado con José en esa tarea y por lo tanto se le conocía como el hijo del carpintero. Y algunos le denominan también hijo de María. No sabemos si San Marcos hace esa referencia queriendo en cierto modo llevarnos o inducirnos hacia el misterio de este Jesús que nosotros sabemos fue concebido por obra del Espíritu Santo sin intervención de varón, según la tradición de la Iglesia. Por lo tanto, también se le llama en la tradición común hijo de María, aunque a veces también esto podría ser un poco como peyorativo. Cuando al varón se le quiere dar su lugar y se le quiere reconocer, se menciona el nombre del Padre, Simón, hijo de Juan, y así sucesivamente en la Sagrada Escritura. Sin embargo, a Jesús también se le llama como Jesús, el Hijo de María, lo cual puede entenderse de diversas maneras. Fíjense que eso hemos de hacer ante los textos de la Escritura, fijarnos en los detalles para ver qué nos quiere decir el texto y por lo tanto ponernos siempre ante la inspiración del Espíritu Santo para que nos ilumine y nos haga entender bien el significado. Una cosa que está clara en el texto de este día es esa primera dimensión, la dimensión de Jesús como hombre, miembro de una familia, con unos padres reconocidos en el clan familiar, con un trabajo y con una relación con los demás. Y que por lo tanto, y ahí vamos al segundo punto que llama la atención, a la gente de Nazaret le llamó la atención cómo es que que no había ido a Jerusalén a ninguna escuela famosa de un maestro judío o de un rabino, cómo es que tenía ahora sabiduría y se decía entre los pueblos que hacía milagros y que hablaba con sabiduría y que se manifestaba como alguien fuera de serie. Para sus paisanos y para su familia misma, para sus vecinos en Nazaret, Jesús es un hombre. Como digo yo, tal vez sí, habían descubierto algo especial en él, pero pues no descubrían aún a un profeta, ni a alguien capaz de hacer milagros. No había estudiado, no se había preparado suficientemente y por eso la pregunta de sus paisanos, ¿de dónde saca esa sabiduría? Es decir, ya se había regado la fama de que Jesús enseñaba y que la gente entendía y que se acercaba y que lo seguían. Más aún, él vuelve a Nazaret con un grupo de discípulos, quiere decir que había hecho ya como escuela a su alrededor, por decir así. Algunos le acompañan allí a su pueblo, a las montañas en Nazaret. Y la gente pues dice, ¿de dónde saca esa sabiduría?
Hay entonces, por una parte, una constatación de que es un hombre normal de Nazaret y por otra parte, pues que también tiene algo más especial. Al presentarnos la figura de Jesús, el Evangelio de San Marcos, nosotros podemos hacer también una reflexión. Para nosotros, cristianos del siglo XX, del siglo XXI, Jesús ha sido presentado ya como el Hijo de Dios, el Verbo hecho carne, muerto y resucitado por nuestra salvación. Eso no lo entendían bien sus parientes allá. Para ellos, Jesús era el hombre Jesús de Nazaret, el hijo del carpintero y de María. El camino para reconocer a Jesús es diferente. Aquella gente tenía que reconocer la novedad, la condición de ser fuera de serie de Jesús. Para nosotros, por el contrario, es el camino inverso. Ya sabemos que Jesús ha sido el Verbo de Dios hecho carne, concebido por obra del Espíritu Santo, lleno de la sabiduría de Dios, exaltado a la diestra del Padre después de su muerte en la cruz. Y tenemos otra visión de Jesús. El que Jesús que se nos ha presentado es ya Jesús, el Hijo de Dios glorificado. Para sus paisanos y sus contemporáneos era el hombre Jesús de Nazaret. Y fíjense que ninguna de las dos dimensiones debe ni oponerse ni olvidar una de la otra. Es por eso que nosotros tenemos que hacer tal vez un camino al contrario de los paisanos de Jesús. Nosotros tenemos que tratar de adentrarnos en esa dimensión humana de Jesús, en esa dimensión histórica de Jesús. Hace unos años salió un libro verdaderamente interesante de un teólogo español, Pagola, titulado Jesús, aproximación histórica, que justamente subraya toda esa dimensión que para nosotros muchas veces es más bien desconocida. Jesús, el hijo del carpintero, que pasó 30 años allá y que de repente después comenzó un estilo y una acción distinta en su vida. Los paisanos de Jesús tenían prejuicios para aceptar que aquel paisano como ellos estuviera ahora teniendo tanto éxito. Y fíjense que a veces es una reacción muy humana, negativa pero muy humana. Cuando vemos que alguien sube, tratamos de desprestigiarlo, tratamos de bajarlo un poco, decimos a este se le están subiendo los humos. Y a veces es un poco la envidia que funciona y dice, este ha triunfado, este salió del pueblo, este mejoró. Y se le critica porque se tienen prejuicios y se le envidia es posiblemente. Nosotros nos quedamos aquí en el pueblo, no mejoramos, seguimos en lo mismo de siempre y este superó. ¿De dónde saca esos humos? Es el hijo de María y del carpintero. ¿De dónde viene a enseñarnos? Y le dicen incluso, haz aquí milagros para que veamos. Y quieren ponerlo a prueba y quieren fregarlo un poco, podríamos decir nosotros. Pero es lo que se hace a veces ante un paisano, ante un pariente, ante un vecino. Se le critica, se tienen prejuicios. Y eso es interesante también. Hubo prejuicios en tus parientes contra Jesús. Jesús sin duda le costaría, le dolería aquello. Iba a visitar su pueblo, regresaba de afuera, esperaba por lo menos una acogida cordial, familiar, y se encuentra con una hostilidad. Y ahí vamos a otro elemento interesante del texto del Evangelio de hoy. La oposición de las autoridades judías fue creciendo poco a poco a medida que Jesús se manifestó ante la gente. Pero también hoy ya vemos que aunque ha triunfado y ha tenido éxito con la gente fuera de su pueblo,
en su mismo pueblo no es acogido positivamente. Dice que no tenían fe. No pudo hacer allí milagros porque no tenían fe. Y ahí hay algo también que nosotros podemos aportar a nuestra propia reflexión del Evangelio hoy. Para reconocer esta doble y profunda dimensión de Jesús se necesita la fe. Es este hombre, Jesús de Nazaret, 30 años en una vida común y corriente. Un hombre especial, eso sí. No se había casado, tenía una bondad, una justicia, una honradez particular, pero un hombre. ¿Cómo es que de repente se manifiesta haciendo milagros, perdonando pecados, corrigiendo la ley de Dios, transmitiendo un mensaje que choca con las autoridades? Nuestra fe ya reconoce en aquel hombre, en aquel Jesús histórico, la encarnación de Dios en la historia humana. Él es el sacramento del Padre. Se nos dice en los escritos, en los documentos del Concilio Vaticano II, sacramento del Padre, signo de Dios, signo visible de Dios Padre en medio de la historia. Pero, volvamos a lo otro, era un hombre, ¿no es este el hijo del carpintero? Y ahí está el misterio de Jesús de Nazaret, que es también nuestro propio misterio. Somos seres humanos de carne y hueso con nuestras dificultades y al mismo tiempo tenemos una dignidad divina increíble. Nosotros mismos a veces ni siquiera nos admiramos ni creemos en nuestra propia dignidad de hijos de Dios y a veces más fácilmente no creemos en la dignidad de hijos de Dios que los demás tienen y a veces se critica, se tienen prejuicios, se denigra a otra persona. Esta visión de fe en el ser humano, esta visión de fe que se requiere ante Jesús de Nazaret y que no tuvieron sus paisanos, se nos pide a nosotros también. Y fíjense que son ambas cosas, insisto. No es nada más creer en el Cristo, el Verbo de Dios glorificado a la diestra del Padre y muy lejos, sino aún presente en nosotros, presente en la historia, en la acción de la iglesia, en la acción de los sacramentos, en la acción del cristiano que hace presente a Dios en medio de los demás. Este Cristo que se hizo presente de una manera muy particular en el pobre, en el marginado, en el pequeño, en el encarcelado injustamente, en el perseguido, en el que llora, en el asesinado por el reino de Dios. Cristo está en la historia, es parte de esta historia al mismo tiempo que es la dignidad de Hijo de Dios. Estas dos dimensiones que no reconocieron bien sus discípulos son las que se nos presentan y que se nos pide hoy también volver a reconocer y volver a revivir constantemente. Hablamos, por lo tanto, de una dimensión limitada, histórica, y de otra dimensión que tiene unas potencialidades grandísimas. Y eso estaba en Jesús de Nazaret como ser humano e hijo de Dios, y está también en nosotros y está también en nuestra historia. Debilidad, fragilidad, limitación y por otra parte, dignidad humana y posibilidades muy grandes. Hoy también las otras lecturas de la misa, la del profeta Ezequiel y la de San Pablo en su carta a los Corintios, nos hablan de estas dimensiones también experimentadas por estos hombres de Dios. El profeta Ezequiel, que le manda a Dios en medio de un pueblo al cual Dios mismo le dice: te envío a un pueblo rebelde, testarudo, difícil. Pero tú habla y no te dejes vencer. Por lo menos sabrán que hubo un profeta entre ellos. La misión de aquel profeta Ezequiel en medio de el pueblo judío del Antiguo Testamento es una misión
también marcada por las dos dimensiones. Ya desde el principio se le dice, cuando se le da la misión, vas a sufrir oposición, vas a tener dificultades. Los auténticos profetas que cuestionan el sistema, que cuestionan a la gente, que preguntan y que hablan en contra del mal, encontrarán también, por lo tanto, oposición y críticas, envidias o dificultades. Y lo sentirán en carne propia. Pero por otra parte han de estar convencidos de que lo que tienen que decir es porque es lo que Dios quiere. Lo han descubierto en lo hondo de su corazón. Lo ven con honestidad, es la verdad. El profeta Ezequiel, pues, pasa él también en su propia misión la experiencia que después había de vivir el mismo Jesús de Nazaret, cuando dice, ningún profeta es recibido entre los suyos y entre su gente. ¿Por qué? Porque le conocen y no permiten que los cuestione. Y eso es también interesante verlo en el mismo San Pablo, ya después de Cristo. Estábamos con Ezequiel antes de Cristo. San Pablo también fue un verdadero renovador, innovador. El mensaje de Jesús que se había mantenido hasta el momento en el siglo I, la primera parte, dentro del mundo judío, con San Pablo rompe barreras, rompe fronteras y va hacia todo el mundo grecorromano. Y se encuentra en otros contextos y tiene que salir de su mundo judío y también sus propios paisanos lo criticarán y lo considerarán peligroso, lo perseguirán. San Pablo también vivió esa espina en la carne. No sabemos exactamente a qué se refiere cuando él habla de eso a los corintios, pero sería algo que le humilla, algo que le hace sufrir constantemente. Algunos dicen podría haber sido una enfermedad, pero también pudo haber sido la oposición de los de su familia, de los de su propia religión y de su raza. Eso le dolió también a Pablo al encontrarse que en el mundo judío no todos estaban abiertos a las consecuencias del mensaje de Jesús de Nazaret. Preferían mantenerse dentro de los moldes del Antiguo Testamento, mientras Jesús estaba proponiendo un paso adelante y una ruptura con muchas cosas, no con todo por supuesto, pero con muchas cosas y con muchas visiones del Antiguo Testamento. Ese sentido crítico que San Pablo tiene topó también con los ambientes más duros y más conservadores en el judaísmo de su tiempo. Por lo tanto, hoy también en las otras lecturas vemos este hilo común. Y fíjense que es interesante esta observación, puesto que no siempre nos encontramos así en la liturgia. Muchas veces la primera lectura tiene que ver más con el Evangelio, pero la segunda como que va por otro lado. Y más de alguna voz se oye en nuestros tiempos en cuanto que había que revisar todas las lecturas que hemos puesto, que nos han puesto como segunda lectura del Nuevo Testamento, para que vaya un poco más en consonancia al tema, porque a veces es un tema muy diferente. Bueno, pero en esta ocasión, en este domingo, sí que coinciden en alguna cosa las tres lecturas y es justamente en eso. La misión que Jesús tiene, la misión del profeta Ezequiel, la misión de Pablo, todos coinciden en que llevan una novedad y que encuentran también resistencia y dificultad. Volviendo a Jesús, la dificultad vino de su propia casa y de su propia familia. Nos hace pensar en alguna otra observación que hace también el Evangelio cuando nos dice que llegaron a buscarlo sus familiares porque decían que estaba fuera de sí, que se estaba volviendo loco. ¿Qué le pasó a este? La misma familia lo cuestiona y la misma familia quiere llevárselo a la casa porque sienten que los está avergonzando. Jesús no tuvo éxito
en Nazaret, en su primera visita. Y Jesús no volvió nunca a Nazaret. De ahí en adelante se dedica a muchos otros pueblos y muchos otros lugares. La hostilidad que encontró dentro de los suyos, y que en algún otro de los evangelios hasta se pone más dura, porque también la narración de San Lucas dice que hasta quisieron despeñarlo fuera del pueblo. Se puso violenta la situación contra él, según otras versiones. Jesús no vuelve más a Nazaret. Jesús rompe los vínculos de su familia y de su etnia, de su clan, en un determinado momento. Eso también muchas veces es necesario dentro de una vocación cristiana. Hay que dejar padre, madre, casa, hermanos. Y Jesús, si es capaz de pedir eso a otros, es porque Él también, llegado un momento, rompió con esos vínculos, que tienen su valor y un gran valor. La familia tiene un gran valor y hace crecer y da sentido, identidad a la persona, pero llega un momento en el que el hombre o la mujer tiene que tomar una opción propia y hacer su propio camino. Ojalá que el encuentro con estas dimensiones tan bellas de la figura de Jesús histórico nos ayude también y nos ilumine en nuestro propio compromiso y en nuestra vida. Hasta la próxima. Muchas gracias. Un pueblo que camina por el mundo, gritando, ven Señor. Un pueblo que busca en esta vida la gran liberación. Los pobres siempre esperan el amanecer de un día más justo y sin opresión. Los pobres hemos puesto la esperanza en ti, libertador. Un pueblo que camina por el mundo, gritando, ven Señor. Un pueblo que busca en esta vida la gran liberación. Salvaste nuestra vida de la esclavitud, esclavos de la ley sirviendo en el temor. Nosotros hemos puesto la esperanza en ti, Dios del amor. Un pueblo que camina por el mundo, gritando, ven Señor. Un pueblo que busca en esta vida la gran liberación. El mundo por la guerra sangra sin razón. Familias destrozadas buscan un hogar. El mundo tiene puesta su esperanza en ti, Dios de la paz. Un pueblo que camina por el mundo, gritando, ven Señor. Un pueblo que busca en esta vida la gran liberación. La diócesis de la Verapaz presentó El pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Agradecidos por su atención al mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Hasta otra oportunidad.